Hola, muy buenas tardes. Universidad UNIAC les da la bienvenida el día de hoy al conversatorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Visuales de la Escuela de Arquitectura, titulado La importancia de los estándares BIM en la formación del capital humano. Hoy tenemos presente a Jerko Geria, arquitecto de la USACH, responsable de gestión BIM del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y profesor magíster Management BIM de la Facultad de Arquitectura de UNIAC. Les comentamos a todos los que están presenciando la actividad que pueden escribir todas sus dudas y consultas mediante el chat de Zoom, como también el chat de Facebook Live. Y al finalizar la actividad vamos a leer todas sus consultas y dudas para que nuestro expositor las pueda responder. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Adelante, Jerko. Hola, buenas tardes a todos los invitados. Bienvenidos. Siempre existe el temor de poner como título algo relacionado a estándares y que la gente diga, esto suena un poco, puede ser un poco denso, ¿ah? Así que estoy jugando un poco con esa desventaja. Pero les sugiero que se queden hasta el final y podamos conversar de esto, porque realmente es un componente para mí como profesional, con mi experiencia, algo esencial comprender e integrar en nuestra cultura de trabajo, ¿ya? Así que de repente no es el mejor marketing poner la palabra estándar en una presentación, pero vamos a tratar de ser lo más entretenido posible y conversar y tratar de relacionarlo a nuestra actividad cotidiana de los trabajos, y sobre todo a la educación. Ese es un poco el enfoque. Quería partir, bueno, veo algunas caras conocidas. Un saludo a las personas del mundo del BIM de Chile que están conectadas, algunos alumnos también veo por ahí. Vamos a comenzar entonces a hablar de este tema que a mí personalmente me interesa mucho y me apasiona. Lo titulé La importancia de los estándares BIM en la formación de capital humano, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de este tema pensando en el foco en los que se están formando en esta disciplina? Mi nombre es Jerko Geria, soy arquitecto. Voy a mostrarle una pequeña reseña de cuál es mi trayectoria, para que no digan que los funcionarios públicos no estamos haciendo nada en la casa. Me dediqué a buscar todos los logos de las empresas donde he trabajado. Así que esa es una broma, por si acaso. Soy arquitecto titulado de la USACH el año 2000. El año 2001, la USACH es la Universidad de Santiago de Chile, por si hay gente viendo desde fuera de Chile. El 2001 hice una maestría en la Universidad Oxford Brookes en Inglaterra, a partir de la cual desarrollé una experiencia que yo creo me ha marcado profesionalmente, de la cual le tengo mucho aprecio a esa experiencia. Estuve cerca de 10 años trabajando en el Reino Unido. Pasé por la oficina Oxford Architects, donde me formé prácticamente como profesional arquitecto en la práctica. Es una oficina pequeña, digamos, para los estándares a lo mejor de Inglaterra, pequeña, pero son cerca de 50 personas. Luego, una experiencia importantísima, creo yo, para mi desarrollo profesional también. Estuve 4 años trabajando en la oficina de Norman Foster, en Foster & Partners, en Londres. De vuelta en Chile el año 2012, he estado involucrado en gestión y coordinación de proyectos en el sector privado principalmente, y ya desde el año 2018 me integro a una experiencia, diría, inédita en mi carrera profesional, que es trabajar en el sector público. Dentro de ese trabajo, en el cual estoy todavía, es la coordinación y la implementación del BIM, ¿cierto? Building Information Modeling, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del convenio con Plan BIM de Corfo. También eso ha involucrado participar en la formación del capital humano del Ministerio en estos temas, en colaboración con nuestros colegas de Plan BIM.
He estado representando también al Ministerio en la elaboración del estándar BIM para proyectos públicos, en las mesas técnicas que se desarrollaron durante cerca de 1 año y medio, y también represento al Ministerio de Vivienda en el Comité de Espejo de la ISO 19650, que es el estándar internacional de BIM, a través del Instituto Nacional de Normalización de Chile. Y por supuesto soy docente del Magíster BIM de UNIAC. Bueno, a veces hay que nivelar un poco las definiciones, porque sabemos que, bueno, parte de la estandarización es entender que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Simplemente les dejo esta imagen para las personas que a lo mejor están pensando en estudiar este tema del BIM, con una definición que es la que estamos usando de forma estandarizada, al menos en el Estado de Chile, basada en Vilalcúcar, que dice que BIM es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permite diseñar, construir y operar una edificación o una infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Esa es la definición estandarizada, pero siempre es bueno dar algunas pinceladas de cómo esta definición también genera formas de entender el BIM en distintos aspectos. Por ejemplo, nunca está de más mencionar que esta metodología se centra en la gestión de la información de los proyectos. Está enmarcada, ¿cierto?, en el sector construcción, esta definición. Eso es siempre bueno mencionarlo. Y él específicamente en la gestión de la información de los proyectos y activos, ya sean estos edificios o infraestructuras. También el BIM está enfocado en la transformación digital del sector construcción, centrado en datos. Nos permite estructurar la información de la edificación o infraestructura para que la tecnología pueda procesarla. En ese sentido, el BIM tiene mucho de conexión entre el trabajo que desarrollamos como profesionales, como personas, y la relación que tenemos con la tecnología, con las máquinas, ¿cierto?, los computadores. Por lo tanto, estos estándares de los cuales vamos a hablar hoy se utilizan para cosas como, por ejemplo, la estructuración de los datos, pero también para los procesos de gestión de esa información, de los proyectos y activos enfocados en proyectos individuales, pero también cómo se estandariza la gestión de la organización que se dedica a esos procesos de información. Usar estándares, como mencionaba, nos permite unir a las personas y a la tecnología. ¿Para qué? Para extraer conocimiento valioso de esa información, no solamente en un momento específico del desarrollo de estos proyectos, sino que también en el ciclo de vida completo, es decir, desde el inicio, cuando se gesta una necesidad por parte de un individuo o de una organización de contar con un edificio o una infraestructura, hasta cuando ese activo termina su vida útil, y bueno, de ahí pueden pasar un montón de cosas con eso, puede reciclarse, puede renovarse, puede demolerse, puede pasar a ser otra cosa. Y principalmente, hay que mencionarlo, el BIM nos permite agregar valor a la actividad que hacemos, al resultado final de lo que hacemos, y no solo en el desarrollo de la actividad hoy, cuando estamos creando y desarrollando proyectos, sino que también pensando en el futuro, cómo estos productos, ¿cierto?, que hacemos aparecer en el ambiente construido, aumentan su valor en el tiempo y generan valor para las organizaciones y para las personas. Entonces, si bien es cierto, hay una definición estandarizada, a veces uno siente que esa definición está bien que exista, pero queda un poco pequeña, dado la importancia que tiene el BIM en nuestro sector, ¿ya? Y siempre es bueno darle estas pinceladas y expandir un poco esta idea. Quería partir, para los que no conocen el trabajo que estamos haciendo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, yo como docente de este magíster siempre muestro esta experiencia porque es lo que hago día a día, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la conexión posteriormente con los estándares, a partir de esta experiencia que les voy a contar. Como les comentaba, yo me integré el año 2018 al Ministerio. Ya existía un convenio de cooperación entre Plan BIM de Corfo y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile desde el año 2017. Y se comienza un trabajo progresivo basado en ciertas directrices de dónde podría ser importante que el BIM
comenzara su implementación dentro de las actividades de esta organización. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile cuenta con cerca de 6.000 funcionarios, es una organización bastante grande. Y ahí les aparece en pantalla una secuencia de actividades que hemos estado realizando. Me voy a saltar al año 2020, que estamos hoy, donde puedo contar con bastante satisfacción de que contamos ya con 2 pilotos de implementación BIM iniciados en el programa DS19, que es un programa de vivienda. Esto es algo histórico para el Ministerio de Vivienda y para el país, diría yo también, de que desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se haga un requerimiento BIM estandarizado hacia los privados, y ya tenemos estos 2 pilotos que han iniciado su proceso. Hemos tenido una buena respuesta de parte del sector privado, han llegado muchas preguntas. Se nota que dentro de los equipos de los desarrolladores que hacen estos proyectos para el ministerio hay capacidad instalada, se nota por el nivel de las preguntas, se nota porque ya tienen equipos BIM claramente trabajando y pensando en que el beneficio que les puede significar responder a este pilotaje que está haciendo el ministerio. Así que estamos muy, muy contentos por eso. Mañana, de hecho, en la Cámara Chilena de la Construcción de Chile se hace el lanzamiento del proyecto de la Villa Panamericana para los Juegos Panamericanos y Paralímpicos Panamericanos del año 2023, que va a tener sede en Santiago de Chile. Bueno, efectivamente ese proyecto, que es bastante grande, es parte de es uno de estos pilotos que estamos haciendo con requerimiento BIM. Así que la idea es que esa Villa Panamericana que mañana se lanza, de forma voluntaria, las empresas pueden presentar o responder más bien al requerimiento con BIM y obtienen un puntaje adicional que les permite concursar. Son pilotajes que involucran también concursar para ganarse el proyecto, por lo tanto es un incentivo que se está dando al uso de BIM, es darles un puntaje. Así que esa es una gran noticia. Y la otra importante, que va a tener también su propio evento de lanzamiento el día 24 de septiembre, es un evento de Plan BIM, en donde también participaremos como ministerio, donde se va a mostrar algo muy interesante, que es la integración futura que estamos planificando entre BIM y el proceso de postulación o de obtención de permisos de edificación en Chile, que se llama DOM en línea, y que es un proceso que se está implementando de forma digital, de forma piloto, al cual también queremos introducirle también el uso de BIM. Así que esas son las novedades que tenemos por parte del Ministerio de Vivienda. Dentro de este proceso de implementación en el Ministerio, hay también distintas áreas donde estamos trabajando, distintos programas, distintos tipos de proyectos en donde estamos haciendo una implementación gradual. El que está más avanzado es el que mencioné recién, el de los pilotajes. El nombre técnico de ese programa es DS19, pero también hay otros como el programa Espacios Públicos, que es una infraestructura más urbana, donde también estamos haciendo implementación BIM. Y para los que conozcan, el DS49, que es uno de los programas más importantes en términos de recursos y de volumen de proyectos que tiene el Ministerio, también estamos iniciando un camino de implementación BIM. Esta implementación tiene una secuencia metodológica que no vamos a entrar en detalle en eso ahora, pero está basada en una metodología de implementación estandarizada y que en ese sentido Plan BIM de Corfo ha sido absolutamente esencial, porque son nuestros consultores y son los facilitadores de esta metodología, que es la que usamos en nuestra organización. Ahora, yo siempre muestro esta foto, que es básicamente una foto real del año pasado, no es de los años 80, sino que es reciente, y cuando a veces cuesta, no diría convencer, pero explicar por qué el BIM podría ser importante en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, yo siempre muestro esta foto y ya queda absolutamente claro, porque la gestión de información que estamos haciendo hoy ya, es la que ven en la foto. Es una gestión de información basada en papel. Hay algunos procedimientos que se han digitalizado, pero son principalmente procedimientos administrativos y de postulación de las personas. Pero la gestión de información de los proyectos se sigue haciendo de forma
análoga, con papel, con carpetas. Cada una de las carpetas que ven ustedes ahí son proyectos. Ahí vive la información de los proyectos hoy, ¿ya? Y eso creemos que es algo que debe cambiar por muchas razones. Hay razones también de índole de calidad de vida de los trabajadores del ministerio. No sé, la ventana está tapada de carpetas. La persona no puede poner una plantita o la foto de su familia, nada. Es realmente algo que impresiona y es la realidad de muchos de los funcionarios, de los colegas y amigos que trabajan en el ministerio. Y nuestra implementación BIM también tiene ese aspecto de mejorar la calidad del trabajo y mejorar la calidad de vida. Ahora, ¿para qué mencionar el tema pandemia y trabajo remoto? O sea, si tú tienes una gestión de la información de este tipo en papel, se hace muy difícil facilitar el trabajo remoto y la flexibilidad en ese sentido de los procesos de revisión de proyectos, por ejemplo. Así que esta foto que nos fue tomada con la intención de hablar de los beneficios del trabajo remoto versus a esto, también tiene esa dimensión de mostrar que sería muy difícil saltar desde la gestión de información que ustedes ven en la imagen al trabajo remoto si no contáramos con esta implementación BIM que nos da una luz de esperanza de que ese trabajo remoto puede incluso incorporar la revisión de proyectos utilizando BIM. ¿Ya? Eso es algo que apareció a raíz de este tremendo golpe que tenemos como sociedad en este momento de la pandemia. Y otra cosa muy interesante, y aquí entramos ya al tema directamente del capital humano y la estandarización, es que a partir de una encuesta que hizo Plan BIM de diagnóstico, antes de que yo llegara al ministerio, de hecho, apareció este tema que se ve reflejado en el gráfico. ¿Qué hace un funcionario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo? ¿Ya? Ahí da, obviamente, espacio para muchas bromas, probablemente. Pero efectivamente no teníamos independiente de los contratos que tiene cada funcionario y digamos, su título de cargo que tiene y el departamento, la unidad a la cual pertenece, se hizo esta pregunta pensando, para los que identifiquen los términos, en base a los roles BIM, pero no se hizo pensando ni diciéndole a los funcionarios que tenía nada que ver con BIM, era simplemente para categorizar el tipo de actividad que realizan en su trabajo cotidiano. Y fue y ha sido un gráfico absolutamente esencial para todo el desarrollo posterior que hemos hecho, sobre todo en la formación de capital humano, entender qué hacen nuestros funcionarios respecto a la información. Y las opciones que tenían para contestar eran, bueno, yo coordino, esa es mi función principal, me dedico a labores de coordinación, o yo dirijo, tengo una jefatura, o me dedico a modelar, es decir, genero información, soy autor de información nueva, en alguna especialidad en particular. Y también estaba la pregunta sobre si era gestor de información, y la que salió absolutamente con mayoría absoluta, 58%, era labores de revisión de información. Y eso es fundamental porque cada organización que hace implementaciones de BIM, organizaciones de esta escala, digamos, 6.000 funcionarios, son organizaciones grandes, debería hacerse esta pregunta, porque las cosas cambian mucho en la planificación estratégica de tu implementación BIM si tú conoces exactamente, en términos de la gestión de la información, a qué se dedican tus colaboradores. También hay que mencionar, y esto está definitivamente relacionado al tema de nuestro conversatorio, es que es una implementación basada en estándares. No es basada en yo creo que BIM es esto, para mí BIM es esto, yo he hecho esto de esta forma siempre, por lo tanto esto es lo que significa para mí. No está basada en el yo creo, está basada en una estandarización. Y en ese sentido, vamos a entrar más en detalle más adelante, está basada en el estándar BIM para proyectos públicos y está basada en documentos donde el requerimiento que se le hace de información BIM a un privado está absolutamente montado sobre la estructura del estándar BIM para proyectos públicos.
En ese estándar, para los que no estén familiarizados, se muestran ciertos conceptos. El estándar en ese sentido es como una caja de herramientas que contiene un universo de conceptos que son repetibles y escalables en función de cuál es el foco, cuál es el objetivo de lo que cada organización o solicitante quiere pedir respecto a BIM. ¿Ya? Temas como, o conceptos como los tipos de información, ¿cierto? No voy a pedir todo tipo de información con BIM, voy a pedir los tipos de información que a mí me interesan en particular, en un proyecto en particular, o en un programa en particular. También cosas como, por ejemplo, los estados de avance de la información que estoy solicitando, si es una información que está relacionada al diseño, está relacionada a la fase de construcción, o está relacionada tal vez a la fase operacional, cuando el activo ya está en funcionamiento. El nivel de detalle o la profundidad que va a tener cada elemento, componente dentro de esos modelos BIM, por ejemplo, en función de la información que yo quiero obtener. Y por supuesto la denominación de modelos BIM, que es en el fondo el contenedor de información digital, tanto geométrica como de datos, la que finalmente se intercambia con los proveedores. Ese intercambio, que es estandarizado en el siguiente sentido, es estandarizado porque la institución que hace el requerimiento BIM, en este caso el Ministerio de Vivienda, pero podría ser el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, un privado, ¿cierto? Un colegio, una clínica, una municipalidad, un ayuntamiento, etc. Lo hace a través de esta documentación, este documento que se llama Solicitud de Información BIM, que se le entrega a un proveedor indicando exactamente cuáles son los objetivos de uso de BIM en particular, y el proveedor, a su vez, mediante un proceso inverso, entrega ciertos entregables, valga la redundancia, al solicitante que tienen que ver con la respuesta que hace a este requerimiento, y en ese sentido debe ser una especie de espejo, ¿cierto?, de declarar, estoy entendiendo lo que el solicitante me pide y lo entiendo en los mismos términos que lo está solicitando en este caso el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Entiendo cuáles son los tipos de información que requiere, entiendo cuál es el nivel de detalle de información, entiendo cuáles son los entregables, etcétera, etcétera. Y lo que hace el proveedor con esta respuesta, que es en el fondo el plan de ejecución BIM, es que además explicita el cómo va a responder a eso que le están pidiendo, ¿ya? En ese sentido, tiene que incluir cosas como con qué equipo cuenta, qué tipos de software va a utilizar, qué estrategia de colaboración va a utilizar. Y también, obviamente, responde con los entregables más duros, si quieren, del BIM, que en este caso son los modelos, que es donde está la parte más tecnológica, si quieren, de este proceso. Y también con documentos que son los documentos a lo mejor más tradicionales que manejamos los que trabajamos en el sector de construcción, que son las plantas, las planillas, los cuadros, las especificaciones técnicas, etcétera, entendiendo que esa información está relacionada y proviene en muchos casos directamente de los modelos BIM. Ese es un poco, a grandes rasgos, este flujo de información que se busca estandarizar, y es el que estamos usando en los pilotos que en este momento llevamos adelante en el Ministerio. Algo que me gustaría mencionar, y que algo que se ha entendido mal en algunos casos, es que la estandarización, por ejemplo, de los usos BIM, ¿ya? Que son esta forma de categorizar o de mostrar las utilidades que tiene BIM en las distintas etapas del ciclo de vida de los proyectos, planificación, diseño, construcción y operación, y que está basada en un trabajo que se hizo en la Universidad de Pensilvania, Penn State University. Lo pueden encontrar en el documento Project Execution Planning Guide del año 2011, ahí es donde se toma como base esa categorización de los usos BIM en estos 25 usos. Se ha entendido quizás erróneamente de que es una especie de menú, ¿ya? Entonces
la organización lo único que tiene que hacer es mirar este menú, ¿cierto? Y decir, ah, mira, yo creo que para nosotros sería muy útil la coordinación 3D, o pongámosle también un poco de planificación de obra y condimentemos con el uso de gestión de activos. Y que en el fondo entender que crear una solicitud de información BIM se trata simplemente de seleccionar desde un menú estos usos, ¿ya? Eso no podría ser más lejano a la realidad. ¿Por qué? Porque los usos BIM no son los objetivos de la organización respecto a la gestión de la información, ¿ya? Los objetivos generales en una organización para usar BIM tienen que ver con alinear la gestión de la información con BIM a sus objetivos estratégicos, a sus negocios, a su esencia como organización, y en el caso de cuando se aplica a un proyecto en particular también, ese objetivo va a tener, ese proyecto va a tener unos objetivos generales, ¿ya? Que van a tener relación con lo que necesita el mandante o el solicitante o el cliente, todos esos nombres que puede llegar a tener. Y a través de el entendimiento también de que hay unos objetivos específicos relacionados a la gestión de la información, es que se puede llegar eventualmente a identificar los usos BIM. Primero yo tengo que encontrar el para qué. Esa sería en el fondo, si quieren, la regla de oro. La organización o el proyecto debe primero encontrar para qué la gestión de información con BIM, porque le soluciona problemas concretos, ¿cierto? Se me atrasan los proyectos, me sale todo más caro, no puedo integrar la información entre los distintos especialistas, los especialistas no saben lo que tienen que hacer, los especialistas me preparan información que luego no es útil en las siguientes fases. Esos son los problemas concretos y es tarea de los facilitadores, ¿cierto?, de la implementación BIM, ayudar a encontrar cuáles son esos objetivos específicos relacionados a la gestión de la información. Y a partir de esa identificación se puede llegar a hacer el mapeo, si quieren, o la conexión con los usos BIM. No al revés, ¿ya? Eso es algo que nos hemos dado cuenta de que es bastante común caer en ese, no sé si error, pero en esa ruta a lo mejor que te va a dejar en algún momento preguntándote, ¿y por qué estamos haciendo esto? ¿Ya? Eso es lo que no puede pasar. Por lo tanto, el inicio de la implementación en cualquier organización o proyecto tiene que darse en ese sentido, ¿ya? No considerando los usos BIM como un menú, sino que llegando a ellos a través de un análisis de objetivos generales y específicos. Este estándar BIM para proyectos públicos que estamos utilizando en el Ministerio está efectivamente alineado con estándares internacionales, ¿ya? El BIM de Corfo, en el proceso de elaboración de la propuesta de este estándar, que luego fue validado a través de una mesa de trabajo, varias mesas de trabajo durante un año y medio, hizo estudios comparativos previos de estándares internacionales de Australia, Corea, Finlandia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos, ¿ya? Y ese trabajo fue previo a la elaboración de este borrador o esta propuesta. Y básicamente en ese proceso se levantaron 3 tipos de estándares relacionados a BIM que existen internacionalmente. Los que son de base tecnológica, es decir, los que tienen que ver con las personas que producen, por ejemplo, una clasificación de elementos para crear alguna aplicación tecnológica, un software, por ejemplo. Entre ellos está la ISO 16739, que es la de IFC, las que tiene preparadas también Building Smart, esta organización internacional, COVID, por supuesto. Hay estándares de base general, que son los que conoce probablemente muchos de ustedes, la serie 19650, que es una serie internacional de la International Standardization Organization, la ISO, y que están siendo impulsados en todo el mundo. Y también levantó una base conceptual desde los estándares, por ejemplo, de Penn State University de Estados Unidos, de su BIM Planning Guide, y también el famoso MEI, y también algunos estándares británicos que se usaron como base conceptual, ¿ya? Vamos a
profundizar un poquito en eso más adelante. Otra cosa importante, y por eso puse esta foto, es que este es un trabajo de consenso, ¿ya? Si bien es cierto, Plan BIM presenta una propuesta de estándar, y eso tiene que ver con la madurez que tiene el sector, ¿cierto? Habría sido a lo mejor poco probable que hubiera surgido de otra forma una propuesta de estándar. La propuesta proviene del trabajo serio y profesional que hizo el equipo de Plan BIM, y lo que ven ustedes en la foto es precisamente el día del lanzamiento, después de ese año y medio de trabajo de validación, donde todas las personas que ustedes pueden ver en la foto participamos de esta invitación que nos hizo Plan BIM, representantes del sector público, representantes del sector privado, representantes de la academia. Como información importante les puedo contar que muchos de los profesores del magíster de BIM de unidad que están en esa foto, ex profesores y también profesores actuales, incluidos el director, y aprovecho de mandarle un saludo. Y bueno, estoy yo también, estamos personas de distintos ministerios, están gente de universidades, de empresas importantes del país, del sector construcción, y eso es un poco el mensaje que tiene esta presentación de hoy. Me gustaría que al final de ella ustedes se quedaran con un poco, aunque sea un poco cliché, ¿cierto?, el lado humano de los estándares BIM. Eso es muy importante, ¿ya? No es solo las máquinas, no es solo el software el que necesita utilizar un estándar, somos nosotros también. Y bueno, quiero profundizar en eso. ¿Por qué los estándares internacionales? ¿Por qué esta idea de que hay que ir afuera a mirar qué es lo que está pasando para poder hacer algo en tu propia realidad local, ¿ya? Entonces, hablemos un poco de eso, hablemos por qué se miran los estándares internacionales y por qué existen los estándares internacionales. Los estándares internacionales se crearon a partir de una pregunta, de cuál es la mejor forma de hacer algo, ¿cierto? Necesitamos hacer algo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Y actualmente la visión de hoy, del siglo XXI, respecto a los estándares, es que tienen un foco en el consumidor, ¿ya? Hay un poco, tiene un sentido comercial también, pero hay una ética de entender de que el consumidor de un producto, cual sea ese producto, un zapato, una ampolleta, un vehículo, un edificio, ¿ya?, se merece y es parte importantísima de su confianza el que ese producto tenga cierto nivel de calidad, ¿ya? Ese es el foco de los estándares internacionales como son entendidos el día de hoy. Tienen definitivamente un foco en el usuario final, ¿ya?, para que esos productos, ¿cierto?, puedan ser seguros, confiables y de buena calidad. También hay un componente importante de la estandarización y que tiene que ver con que los gobiernos también necesitan, los gobiernos y los entes reguladores necesitan contar con estándares para partir de bases sólidas para el desarrollo de sus políticas, ¿ya? Es algo que también es esencial entender y que tiene que ver con lo que estaba hablando. Nosotros en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hemos llegado al punto que estamos hoy de desarrollar estos pilotajes con BIM porque tenemos estándares. Habría sido un camino tortuoso y dificultoso haberlo hecho sin esos estándares. Para lograr eso, los estándares son documentos acordados, son consensos internacionales, en el caso de los estándares internacionales, por supuesto, consensos logrados por expertos. Y en ese sentido, mi experiencia, que he participado de sesiones en comités de estandarización en Chile y también fuera de Chile, hay que tener un grado de humildad también, de saber que nunca solo puedes saber todo, ¿ya? Esta industria en que nosotros trabajamos, del sector construcción, es compleja, ¿ya? No existe un proyecto simple, aunque sea un proyecto pequeñito, siempre tiene un grado de complejidad y a veces nos vemos exigidos en ese sentido. Por lo tanto, hay que entender que los estándares internacionales son hechos por expertos por consenso. No es que llegue uno que diga yo tengo la razón, sino que es un proceso, ¿ya? Y se conciben como una forma repetible que describe la mejor manera de hacer algo, ¿ya? Entonces, los expertos se juntan, analizan,
dan sus experiencias, se busca de forma consensuada la mejor forma de realizar eso para lo cual se convocó la creación del estándar, con la idea de que pueda ser repetido por otros, sin tener que partir desde cero. ¿Ya? Esa es un poco la esencia del estándar. Y el hecho de hacerlo de forma internacional es que son aplicables internacionalmente. ¿Ya? Pueden ser tomados de base, por ejemplo, para estándares locales. Caso del estándar chileno de BIM para proyectos públicos. ¿Cómo se originan los estándares? No se preocupen porque no voy a ir a contar la historia del mundo, pero simplemente un par de ejemplos que encontré por ahí. El calendario, ¿cierto? El calendario es una cierta forma de estandarización. Ahora, ahí estoy mostrando un calendario maya. Lamentablemente no tuvo quizás el éxito, y no sé, perdón si ofendo a alguien, pero no sé si alguien usa hoy el calendario maya. ¿Ya? Ahí hubo un proceso de estandarización que a lo mejor quedó un poco trunco, con todo lo interesante y el respeto que se le puede tener a las culturas que lo originaron. No es un estándar que haya alcanzado adopción internacional, ¿ya? Pero es una idea antigua de estandarización, no es algo nuevo estandarizar. Otro que sí ha tenido un poco más de éxito es, por ejemplo, la estandarización de las medidas, ¿cierto? El uso del metro, ¿ya? De la medida metro. Y el del lado derecho, que me parece muy interesante porque fue uno de los primeros estándares del siglo pasado, siglo XX, y que tienen que ver con la industrialización, ¿ya? Es ese que ven ahí, que estandariza la geometría que debe tener el hilo, ¿cierto?, de un tornillo. ¿Ya? Ese es un ejemplo muy decidor de la importancia que tiene ponerse de acuerdo, ¿ya? Si los hilos de los tornillos no estuvieran estandarizados, probablemente muchas cosas que hoy damos por sentado de nuestras herramientas y de nuestras cosas del día a día no podrían funcionar. Entonces los estándares tienen la utilidad de crear un marco referencial común, ¿ya? Que permite, en este caso, los estándares BIM, guiar la aplicación de BIM a procesos claros y repetibles, que no tengamos que, aunque suene cliché, reinventar la rueda cada vez que queramos aplicar BIM en una organización o en un proyecto, sino que es un proceso que ya está probado y pensado. Por lo tanto, facilitan la adopción internacional y nacional a nivel de organizaciones y proyectos, y pueden ser base para otros documentos dentro de este marco referencial. En el caso particular de BIM, Building Information Modeling, facilitan la gestión de la información. Eso es lo que hacen estos estándares. Y además facilitan acciones que pueden ser medidas en función de este estándar. O sea, te permite tener una base sobre la cual medir tu desempeño. Como habíamos mencionado, en el caso particular de BIM, existen estándares de base tecnológica que tienen más que ver con programación, ¿cierto? Y existen estándares más generales, como la ISO 19650, y existen otros que son más conceptuales y que se ha consensuado de que son estándares, por ejemplo, en el caso de Penn State, de amplia utilización a nivel internacional. ¿Por qué son necesarios los estándares BIM hoy? Y este diagrama que lo elaboré para una de mis clases muestra un poco el desarrollo de lo que hoy conocemos como BIM. Ha tenido otros nombres y tiene otros nombres también. Virtual Design and Construction, por ejemplo. Y que tiene una historia bastante antigua, ¿ya? Podemos remontarnos incluso a la década del 50, ¿ya? En el siglo XX, siglo pasado. Ahí ustedes pueden ver que el desarrollo, por ejemplo, de los inicios de entender a las computadores, a la tecnología como una extensión de las capacidades del ser humano, se remonta a esa época, incluso con pantallas touch, que consideramos que es algo tan contemporáneo. Bueno, es algo que tiene cerca de 70 años de antigüedad, 60, 70 años. Y hay un desarrollo muy importante, eso tenía más que ver, más que nada con el utilizar la tecnología para generar dibujo, ¿cierto? Bidimensional, utilizando asistido por computador, para utilizarlo en el diseño de distintos tipos de cosas, no solamente de edificios. De hecho, en un principio es para el diseño de otro tipo de cosas que no son los edificios. Pero
promediando los años 60, 70, ¿cierto? Aparece esta idea de que, bueno, si el computador es capaz de generar geometría electrónica, por decirlo así, podemos también decirle qué es lo que significan esas cosas que está dibujando, es decir, darle significado a los elementos que los computadores pueden generar. Y en ese sentido, las contribuciones de muchas personas, voy a solamente mencionar en particular a Charles Eastman, con su Building Description System, que en definitiva lo que hace es cómo entregarle la capacidad a los computadores de entender lo que es un edificio, ¿ya? Porque si yo te digo a ti, imagínate una puerta, imagínate un pasillo, imagínate un edificio. Nosotros como seres humanos hacemos ese raciocinio. Bueno, la máquina no necesariamente lo hace. Entonces, se hace este desarrollo de entregarle la capacidad a la tecnología de entender, de tener una semántica, ¿cierto? Cómo se desagrega un edificio en sus partes componentes y cómo yo lo puedo ir llamando cuando necesito cada una de esas partes. Eso da pie a la generación de una infinidad de desarrollos comerciales, ¿cierto? De las marcas que incluso algunas conocemos con el mismo nombre hasta el día de hoy, y lleva finalmente a la necesidad de que se producía que en el ciclo de vida de un proyecto, en sus fases de diseño, construcción y operación, no todos utilizaban las mismas herramientas digitales para la producción de lo que sea que te tocaba hacer dentro de ese proyecto. El arquitecto estaba utilizando cierto tipo de tecnología, el ingeniero estructural otra, los constructores estaban desarrollando tecnologías por otro lado, con otras marcas, y así sucesivamente, llegando incluso hasta la fase operacional, donde hay software también que permite la gestión de activos. Por lo tanto, el momento que se produce, yo diría a fines del siglo XX, y en el cual todavía nos encontramos hoy, es el proceso de estandarización. ¿Cuál es la mejor forma de hacer eso que ya se empezaba a denominar BIM, ¿cierto? Y de eso surgen los desarrollos de estandarización, tanto los de la Building Smart, ¿cierto? Que es un desarrollo que proviene desde las mismas casas de software, como el desarrollo de los últimos años con la ISO, ¿cierto? Liderando, en cierto modo, aunque toma fuentes de estándares ya existentes, para lograr tener esta idea que alguien podría haber pensado casi utópica de tener un estándar internacional de BIM. Y eso es en el momento en que nos encontramos ahora, que como estándar internacional de BIM también da pie para que cada país o cada región pueda hacer sus propias bajadas locales de esos estándares. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de evitar con esta estandarización? Es simplemente en un proceso de desarrollo o de operación de estos productos el cual nosotros participamos de edificios de infraestructura, alguien simplemente te diga, necesito BIM. Y yo, como solicitante, tenga mi propia idea de lo que eso significa, y tú como proveedor tengas tu propia idea de lo que eso significa. Eso es lo que está tratando de evitar el estándar, ¿ya? Eso es lo que no puede pasar, por una cantidad de razones que no nos vamos a detener en eso ahora, pero básicamente las cosas se traban después, porque el entendimiento inicial del solicitante de lo que es BIM, lo más probable es que no sea exactamente el mismo que que tiene la persona o la organización a la cual tú le estás encargando el trabajo. Entonces, eso no puede quedar simplemente en, yo creo que entendí lo que me estás pidiendo, ¿ya? Ese tipo de problemas es el que ha llevado a gastar, a algunas organizaciones a gastar mucho dinero, incluyendo algunas organizaciones importantes en Chile, tratando de hacer funcionar esto. Cuando no se utilizan estándares, está ese riesgo, ¿ya? Y las organizaciones generalmente no pueden correr ese riesgo. Algo que es muy decidor de la realidad, al menos de Chile, es que la encuesta nacional BIM de la Universidad de Chile del año 2019 pregunta sobre la utilización de estándares. Estamos hablando de una pregunta que se hizo el año pasado a el universo, ¿cierto?, encuestado, en donde el 46% de las personas que declaran usar BIM en sus proyectos, el 46%, casi la mitad, no usa estándares. No usa estándares, ¿ya? Ni siquiera usa un estándar internacional o un pedacito de otro estándar, no usa estándares. Un 12% usa estándares
que podríamos denominar externos, que en este caso se refiere a una ISO, un Penn State, ¿cierto? Algo de ese estilo. Y un 42% usa algo que en esta encuesta denominaron estándares internos, ¿ya? Que me imagino se refiere a crearon dentro de la organización o de la oficina un cierto grado de estandarización, que es algo muy loable, pero que a menos que el resto te haga caso, nadie más te los va a entender, porque son obviamente internos, ¿ya? Entonces, disculpen la gráfica de esta diapositiva, ¿ya? Pero la hice ad hoc para esta presentación. Simplemente lo que quería mostrar aquí es comparar la situación para llegar al BIM sin estándares con la situación con estándares, ¿ya? Si tú no tienes estándar y quieres llegar a hacer BIM de forma adecuada, está complicado, porque no es confiable, no es replicable, ¿cierto? Lo estás haciendo sobre la marcha, ¿ya? No es accesible para otros, no es trazable en el tiempo, y no vas a tener posibilidad de interoperar con otros. Y te vas a dar una vuelta bastante larga de pérdida de tiempo, de muchas preguntas, de darte cuenta en algún momento, a lo mejor un poco tarde, de que alguien ya lo había pensado antes y que había una buena forma de hacerlo. Y eso es tiempo y dinero que te vas a gastar dando esas vueltas. Entonces, cuando uno lo ve así y dice, ¿por qué vas a partir desde el no estándar, siendo que puedes partir desde el estándar y llegar antes a donde quieras llegar? Con algo que es confiable, algo que es replicable, algo que es accesible, algo que es trazable y algo que es interoperable. Entonces, si me permiten volver al gráfico anterior, ahí uno dice, wow, la mitad que está haciendo BIM, al menos en Chile, y que declara hacer BIM, o usar BIM, está sin estándares. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Si tú puedes avanzar en la carrera y partir desde el estándar, y te ahorraste tiempo, dinero, dolores de cabeza, estudio, ¿ya? Esa es la pregunta. Bueno, muchos países ya han entendido esto, incluyendo a nosotros, por suerte, a través del trabajo que hace, fantástico que ha hecho Plan BIM con las instituciones públicas. Eh, y simplemente demostrarles de que hay muchos países que están ya trabajando sus mandatos BIM, haciéndolo a lo mejor voluntario con un poco de impulso, como nosotros que lo hacemos voluntario pero con puntaje, otros países que lo están haciendo más obligatorio, otros países que lo hacen voluntario pero tienen estándares. En fin, hay un desarrollo importantísimo, principalmente en el mundo desarrollado, podríamos decir, a pesar de que una de las cosas bonitas que tiene la estandarización es que es fácilmente transferible a países que a lo mejor tienen un grado de desarrollo menor, ¿ya? Y eso está pasando con mucha velocidad. Y estos países que sí han avanzado mucho más, ponen sus esfuerzos de la estandarización, entre otras cosas porque les permite exportar servicios. Si yo sé hacer algo de forma estandarizada en mi país, lo puedo vender en otro país. Y si en ese otro país usa el mismo estándar, entonces el comercio, ¿cierto?, tiene esta fluidez. Han entendido también que las soluciones tecnológicas cambian rápido. Los países que avanzan más rápido planifican estratégicamente con profundidad, pensando a 50 años. Ponen el foco en el consumidor, saben que no hay recetas ni atajos, involucran a la academia y principalmente la formación y la práctica profesional también se estandariza, porque se entiende como un deber hacia el consumidor. O sea, los profesionales que intervienen en la creación de un producto también deben estandarizar sus procesos porque se deben un poco a la confianza de los clientes para obtener un resultado óptimo del producto o servicio que ese cliente está pagando, ¿ya? Mostrarles rápidamente algunos ejemplos del caso británico. Ellos tienen esta clasificación todavía la usan, pero para que el gobierno mandatara el uso de BIM en el sector privado,
usan este gráfico, y este gráfico se estudia, ¿cierto?, en el resto del mundo, y se cree que es el camino que debiera seguir cada país, ¿cierto?, para ir avanzando en su madurez. Lo que generalmente se olvida es que en el caso británico, cuando ellos hablan de un nivel BIM 1, ya están partiendo de una base de estandarización que traían de antes del BIM, ¿ya? Si ustedes miran ahí donde dice Level 1, dice CEPIC Avanti BS 1192. Ese es un estándar, British Standard, de estandarización del trabajo que existe antes del BIM. Por lo tanto, el paso que tenían que dar ellos hacia un nivel 2, que es el que estaba pidiendo el gobierno, estaba basado en una estandarización que ya tenían. Entonces, en el caso de países como el nuestro, que no tenemos esa base de estandarización, tiene mucho más sentido, además, que no partamos desde cero, sino que partamos desde un estándar, ¿ya? En el caso de los británicos, esta base de estandarización, que luego pasó a ser una base de estandarización BIM, utilizada durante bastantes años, estos famosos documentos PAST, que demostraron su eficacia como estándares BIM, son, en definitiva, la base para la estandarización de la ISO 19650, que ahora es internacional, ¿ya? Yo tuve la suerte de conversar con los autores de la 19650-1 el año pasado en Londres, en una sesión de la preparación del estándar 19650-3, que me tocó participar, y me contaban que estuvieron 4 años trabajando, es un trabajo intenso, y que la idea de que estos estándares británicos pasaran a ser estándares internacionales no vino necesariamente del Reino Unido, sino que vino de contratos que se estaban desarrollando en otras regiones, por ejemplo en Medio Oriente, en que los mismos especialistas pedían que se utilizaran los estándares británicos para desarrollar un proyecto allá, porque habían demostrado su eficacia para optimizar el entendimiento entre los distintos especialistas, por ejemplo. Y ahí fue cuando dijeron, bueno, entonces esto eventualmente podría pasar a un nivel de estándar internacional, ¿ya? Los mismos actores del proceso veían la necesidad de utilizar estandarización. No era necesariamente algo que nació desde los clientes, ¿ya?, sino que de los propios especialistas. Otro ejemplo que no tiene directa relación con el BIM, pero sí con la estandarización, es lo que hace el Colegio de Arquitectos Británico, la RIBA, de estandarizar, por ejemplo, las fases de un proyecto. Eso los lleva a ellos a poder hacer una especie de matriz, ¿ya?, de los servicios que puede prestar un arquitecto en estas distintas fases, y, por ejemplo, permite incorporar de forma más expedita ciertos temas. Por ejemplo, si tú quieres saber sobre sustentabilidad y qué es lo que tienes que hacer en cada etapa del proceso respecto a ese tema, bueno, hay documentación y libros que te dicen, si usted va a trabajar en la fase de diseño técnico, esto es lo que tiene que fijarse en temas de sustentabilidad. Si usted está trabajando en la fase de operacional, son estos temas en los que tiene que fijarse. Así también tienen guías de intercambios de información, y eso sí está directamente relacionado al BIM, que ocurren durante estas distintas etapas. Todas esas son ayudas que nosotros como profesionales, en este caso los británicos, los arquitectos británicos de la RIBA, son ayudas que tienen para no partir desde cero cada vez, sino que optimizan, ¿cierto?, su tiempo y sus recursos a través de la utilización de estos estándares. En el caso del ministerio, y aquí ya vamos llegando al final o comenzando la segunda parte de la presentación, que es mostrarles el ejemplo en el Ministerio de Vivienda, nosotros definitivamente estamos partiendo desde los estándares para lo que queremos hacer y los objetivos que tenemos respecto a BIM. Tenemos, por ejemplo, un e-learning, un curso de introducción a la metodología BIM para los funcionarios de todo el país. Nosotros somos 6.000 funcionarios, cerca de 2.500 de esos 6.000 son funcionarios que tienen una profesión o grado técnico relacionado al sector construcción. El resto, obviamente, son carreras necesarias para el ministerio, como abogados, administradores, contadores, etc. Pero el grupo duro, si quieren, de funcionarios que están con profesiones y grados técnicos relacionados al sector, ese es el objetivo de este e-learning, que todos tengan al menos una base mínima de conocimiento
respecto a BIM. Partimos en marzo con este e-learning, ya llevamos más de 100 funcionarios capacitados, y en este e-learning se enseñan cosas tan simples como ¿qué es BIM? ¿Para qué BIM está siendo usado en el ministerio? ¿Qué es el estándar BIM para proyectos públicos? ¿Qué son las normas ISO, BIM, etcétera, etcétera? ¿Para qué el ministerio podría utilizar, ¿cierto?, la gestión de la información con BIM? Y eso es un salto cualitativo gigantesco respecto a lo que teníamos hace un par de años, cuando teníamos que cada vez estar explicando, ¿cierto?, qué era esto, por qué era importante, a través de este e-learning que enseña estandarización. Uno ya nota, ¿cierto?, cuando estás hablando con un funcionario, por ejemplo, de Aysén o de Arica, y le explicas de que evalúen hacer un pilotaje BIM en su región, ya no te va a decir, ya, pero ¿qué es BIM? Ya estamos partiendo de una base estandarizada que es de una pequeña base, pero que hace una gran diferencia. Algo que es muy interesante también, y en lo cual nosotros estamos absolutamente alineados, es a la clasificación, si quieren, de los roles BIM que están presentes en la organización. Esto es un trabajo muy interesante que se realizó ya hace tres años, si no me equivoco, por parte del equipo de Plan BIM de Corfo, y nuestra formación, la planificación de la formación de capital humano que tenemos en este momento en el Ministerio está basada en esto. Es decir, hay una primera base, que es este e-learning de introducción, y luego las personas que aprueben ese e-learning, por ejemplo, pueden pasar a un curso de revisor BIM. Y de esos revisores BIM, con base sólida, podemos a lo mejor, con un poco más de tiempo, formar a los futuros BIM managers que va a tener el Ministerio de Vivienda, formados en esta especie de cantera, si quieren, de funcionarios que son los que están más interesados y los que se meten en este tema con más pasión en algunos casos. Hay gente muy, muy motivada por aprender. También estamos midiendo con estandarización, es decir, utilizamos la matriz de implementación BIM, que es otra herramienta de autoevaluación organizacional que fue desarrollada por Plan BIM, también con el apoyo y la validación del sector público, para que las propias organizaciones como la nuestra se midan en función de los 4 pilares de BIM: estrategia, personas, procesos y tecnología. Y que sea una medición en el tiempo, es decir, que tú puedas ir viendo cómo esos indicadores van avanzando, tanto en la planificación inicial como en la implementación propiamente tal, y como en la mantención de esto en el tiempo. La primera medición, obviamente, nuestra fue baja, porque fue hecha en el contexto de que muchos funcionarios ni siquiera sabían qué era BIM, ¿ya? Entonces, pero es una medición que había que hacer para poder ir en el tiempo, ir detectando cómo esto va mejorando. Por ejemplo, es fácil ver que en esta primera medición la parte tecnológica y la parte de mantención fue la más baja, porque precisamente no teníamos hecho ningún piloto en el momento que se hizo esta autoevaluación, ¿ya? Pero esos indicadores obviamente van a ir mejorando con el tiempo. También, ahora me voy a referir a estos pilotajes, que es lo que estamos ahora con más intensidad trabajando, también absolutamente relacionados a estandarización. Nosotros les entregamos a los proveedores que participan de este pilotaje la solicitud de información BIM, que, como expliqué, es un documento estandarizado. Y además el equipo de Plan BIM está preparando varias guías específicas destinadas a los modeladores BIM que están trabajando en las inmobiliarias y constructoras que van a preparar esta información para el ministerio, ¿ya? Todo eso no sería posible sin estandarización. Y por el lado de los funcionarios del ministerio, vamos a recibir la información que genere el sector privado, las inmobiliarias, las gestoras, los desarrolladores privados, y la vamos a recibir y poder ver, en este caso, en un software que es gratuito de visualización, solo porque estamos utilizando estandarización. Y la única forma de que este salto inmenso de pasar de la gestión documental en carpetas y en papel, como la foto que les mostré al inicio, a hacer una revisión de esta forma, que incluso puede ser hecho desde la casa, en el caso de los funcionarios que no puedan asistir presencialmente al ministerio,
es realmente algo que está causando bastante... están maravillados los funcionarios con esto, la verdad. Y no están esperando la hora en que puedan llegar a hacer su trabajo de esta forma. Entonces, por lo mismo esperamos que esos pilotajes que estamos iniciando tengan éxito. Estamos tranquilos porque estamos trabajando estandarizadamente. Si lo estuviéramos haciendo sin estándares, probablemente esto sería algo distinto, ¿ya? La única forma de que el funcionario pueda llegar a ver, por ejemplo, de que una puerta tiene una información que él necesita para dar una aprobación o chequear un requerimiento, esa pequeña maravilla de encontrar exactamente la información que necesita haciendo un doble clic, solo puede darse con la estandarización. Si no, imagínense los proveedores trabajando en miles de software distintos y cada uno entregándolo de su propia manera. Nosotros, por el lado del ministerio, tendríamos que comprar cada uno de esos software distintos, en cada uno vendría la información de forma diferente, tendríamos que hacer cursos de cada uno de los software para cada uno de los funcionarios que están revisando. O sea, es realmente algo que sería absolutamente inmanejable y claramente algo que si fuera de esa forma no se haría, no se destinarían recursos para eso. En cambio, como resultado de la estandarización, tenemos la posibilidad de utilizar un software gratuito, por ahora, obviamente, para pilotaje, para la escala en que estamos haciéndolo posible usar un software gratuito, y apostamos a que esa información va a llegar de forma adecuada y vamos a poder hacer los procesos de revisión de forma automatizada. Si esto lo extrapolan a todas las actividades que realiza el Ministerio en gestión de información, la verdad es que el cambio va a ser bastante importante. Eso es lo que nosotros estamos apostando. Así que los dejo con esta imagen final, que vamos a dejarla ahí como fondo de pantalla, y que tiene que ver con esta idea de por qué los estándares son importantes para la formación de capital humano BIM, que es el título de la presentación. Bueno, precisamente porque es la forma de que esto que es transformación digital, ¿ya?, lo pueden hacer las personas y se puedan poner de acuerdo para hacerlo a nivel internacional. Creo que ahí hay una idea muy potente, que no es una idea idealista, voluntarista, ¿no?, de que es bonito ponerse de acuerdo, somos todos, ¿cierto?, una sola humanidad, ¿cierto? ¿No? O sea, tiene un poco de eso, ¿ya? Pero no es el foco. El foco es lo que explicamos antes. Nos permite no partir de cero, nos permite no reinventar la rueda, nos permite hacer algo de la mejor manera posible y hacerlo repetible, y hacer las bajadas necesarias para cada país, para cada organización que estime convenientes. En ese sentido, los estándares no son obligatorios, ¿ya? Se pueden hacer obligatorios si es que el solicitante lo requiere, pero yo creo que esta idea de que el estándar es un consenso y de la mejor forma de hacer algo, pensando en el consumidor, en el usuario final, como sea que le quieran llamar, es algo que es esencial, que como cultura profesional comencemos a tomar verdaderamente en serio en Chile y en Latinoamérica. Dada mi experiencia de trabajo en el Reino Unido, donde me formé profesionalmente, esos 10 años que estuve, los primeros 10 años de mi carrera profesional allá, es raro que tú tengas que explicar allá por qué un estándar es importante. Ellos ya saben que un estándar es importante. Y de hecho, saben que no se pueden hacer las cosas si no partes de una estandarización. No se puede hacer algo bien si no partes de una estandarización. Eso es algo que ya tienen incorporado en su cultura. En cambio, el gran salto, creo que estamos dando a través de esta implementación estandarizada del BIM, estos primeros pasos que se están dando aquí, es un cambio que en ese sentido es cultural, ¿ya? Estamos pasando de ese 50% de gente que usa BIM en Chile y que no usa ningún estándar de ningún tipo, ¿cierto?, a pensar quizás que estos estándares sí pueden traer beneficios. Yo les puedo dar fe de que es así. La vida laboral, cuando usas estándares, es algo completamente distinto. Que puedes ir temprano para tu casa y tener la seguridad que hiciste un trabajo que está bien, y que el que está al otro lado del correo electrónico o del Common Data Environment o del teléfono va a entender exactamente lo que tú estás haciendo porque usa el mismo estándar.
Eso te da una tranquilidad y una mejora, yo creo, en la calidad de vida. Y eso es algo que en este magíster de UNIAC definitivamente está dentro de los principios que se quieren entregar curriculares, ¿ya? Como les comentaba, muchos de los profesores que están en este magíster son o han participado de la elaboración del estándar BIM para proyectos públicos. Ese tema está incorporado dentro de la malla curricular en muchos de los módulos. Yo al menos en los 2 módulos que estoy dictando en este momento, absolutamente relacionados a estándares, y es algo que tiene mucho valor para la persona que quiere formarse en este tema. Que no te lo cuenten cuando ya te fuiste a tu primer trabajo, sino que te lo cuenten antes. Puedas ejercitarlos, puedas conocer de primera mano de la gente que ha participado de la elaboración, de qué se trata, de qué va esto, y en ese sentido como alumnos pueden tener la seguridad de que están entrando con un pie firme en la inserción laboral. Así que esa sería mi presentación. Entiendo que ahora hay espacio para hacer preguntas. No sé si hay algunas preguntas que han ido llegando. Sí, los dejamos a todos invitados que puedan realizar sus preguntas mediante el chat de Zoom como el chat de Facebook Live. Y acá tenemos nuestra primera pregunta de Sergio Salazar que dice: una percepción común es que los estándares limitan la creatividad, pues sería un modo de enmarcar el diseño a una convención. Desde tu experiencia, ¿en qué medida BIM puede impulsar la creatividad de los arquitectos? Una pregunta. Gracias por eso. Yo creo que, bueno, yo trabajé en la oficina de Foster & Partners, que algún reconocimiento internacional tiene por su creatividad. Y efectivamente hay un tema con los arquitectos y el entendimiento de la creatividad, porque yo creo que la creatividad se da de mejor forma cuando trabajas estandarizadamente. Y quizás ahí el problema es la creatividad no se estandariza, esa es una parte del trabajo que no es estandarizada, ¿ya? Lo que se puede estandarizar son los procesos sobre los cuales se desarrolla la creatividad. Y en ese sentido, la respuesta, y creo que la forma más simple de poder contestarla, es que es más fácil ser creativo cuando no tienes que preocuparte del resto de los temas, ¿ya? Cuando te dan una base de estandarización sólida, te deja el espacio libre para la creatividad. Cuando no tienes una base estandarizada, tienes que preocuparte, aparte de ser creativo, de todos los otros temas que la estandarización, que no existe en ese caso, no te resuelve. Entonces, piénsalo de esta forma, la estandarización te da la tranquilidad de poder ser creativo, como tú quieras, ¿ya? Eso claramente para los actores del proceso dentro del ciclo de vida de desarrollo de un proyecto que necesitan ser creativos en el momento que necesitan ser creativos. Dentro de las etapas de desarrollo de un proyecto hay momentos para ser creativos y hay momentos en que no hay que ser creativo, en que ser creativo se transforma en un defecto, ¿ya? La creatividad está más relacionada a las fases de diseño conceptual, ¿ya? Donde tú tienes que mostrarle a tu mandante de que hay varias opciones, por ejemplo, de resolver un problema. Ahí la creatividad es absolutamente necesaria y esa parte del proceso no se puede estandarizar, claramente. Pero, repito, creo que la creatividad se da de mejor forma en un contexto de estandarización que en un contexto absolutamente caótico. Muchas gracias, Jerko. Otra consulta que me gustaría realizarte es, más o menos, ¿en qué países internacionales, por ejemplo, se basan principalmente estos estándares de calidad que nos comentaste? ¿En qué países se originaron? Sería un poco la pregunta. Claro, Bueno, o cuáles son como los países de referencia, sí, así como un top 5 en donde se basan estos estándares de calidad. interesante la pregunta porque lo enfocaron a la calidad, me parece súper bien. De hecho, la gestión de información con BIM, los estándares de gestión de información con BIM tienen una relación muy fuerte con los estándares de calidad internacionales, la ISO 9001, por ejemplo. Pero tienen más que ver con la gestión de la información
o parten, digamos, desde las necesidades de una organización que necesita estandarizar sus procesos. En ese sentido, los que han entendido antes que el resto quizás la importancia de esto y destinado recursos para desarrollar esto, han sido los países nórdicos principalmente, Europa en general, a través de sus directivas europeas, y los desarrollos que se han producido también en Estados Unidos, muy importantes, muy vanguardistas en cierto modo en la aplicación del BIM en el sector público a través de la GSA, que es la organización que está a cargo de toda la infraestructura pública del país, la General Services Administration. También desarrollos muy interesantes que han ocurrido, bastante innovadores en Asia, ¿ya? Países como Singapur, Corea, que a lo mejor no están tan lejos de la realidad que tenemos algunos países de Latinoamérica. El caso de Australia también es un caso importante de mencionar, han sido fuente de, en este benchmarking que hizo Plan BIM de estándares internacionales, algo también quedó de los estándares de Asia y Oceanía. Así que yo diría que no es solo en el hemisferio norte, porque están los casos también de Australia y también el caso de el desarrollo de estandarización que estamos haciendo aquí desde Chile y Latinoamérica. Pero esos son los principales. Algo también que es importante mencionar es que el impulso de BIM en algunos países no ha venido necesariamente desde el Estado, ¿ya? No ha sido el Estado que ha puesto la zanahoria o el garrote para que el sector privado se mueva hacia BIM. Hay países en que eso se ha dado naturalmente desde el sector privado porque entienden los beneficios que les puede traer, y simplemente el Estado ha ido acompañando ese avance. Ahora, lo que sí ha sido absolutamente esencial en el desarrollo chileno es la introducción del estándar, porque ustedes pueden ver por la encuesta de la Universidad de Chile que no estaban trabajando estandarizadamente la gente que estaba usando BIM en este país, por lo menos. Muchas gracias. Acá nos comentan, ¿se realizará algún diagnóstico y resultado de los números de este primer piloto de 6 y 9? ¿Cuánto porcentaje de licitantes entregaron en BIM y en qué niveles? Quizás podamos determinar un diagnóstico como están los niveles de madurez Open BIM y BIM en Chile. Sí, definitivamente. Quizás me faltó aclarar que se entregaron las solicitudes de información recién, hace un mes atrás la primera para Ciudad Parque Bicentenario de Cerrillos, y la segunda que se anuncia mañana en este evento de la Cámara Chilena de la Construcción, que es la Villa Panamericana, que es nuestra segunda solicitud de información BIM, que es un alcance bastante mayor porque incluye la fase de diseño y construcción hasta llegar a las build con BIM. Recién se entregó la solicitud de información hace poco, por lo tanto los proyectos todavía los entregables todavía no nos llegan, los primeros van a llegar a fines del próximo mes. Ahora, habiendo dicho eso, no hemos recibido todavía esos entregables, pero estamos preparados para hacer una medición, ¿ya? Vamos a medir, nosotros medimos o creamos una línea base con 50 proyectos revisados sin BIM del DS19 el año pasado, a los cuales les pusimos una especie de marcadores, ¿cierto?, relacionados a la gestión de información. Esa es una revisión que se hizo sin BIM, la que hace tradicionalmente el Servio en ese caso, y le pusimos estos marcadores a la revisión relacionados a gestión de información para saber cómo se van a comportar esos indicadores cuando nos lleguen los entregables con BIM ahora a fin de octubre. Por lo tanto, ahí va a ser la hora de la verdad, ¿cierto? Vamos a saber si mejoró la gestión de información al haber incorporado BIM. Ahora, si esos indicadores en algunos aspectos nos pueden dar muy bien, en otros aspectos va a ser casi neutro, en otros aspectos quizás la introducción de BIM, por el mismo impacto que va a tener, no va a tener una mejoría en algunos indicadores de gestión de información, por el motivo que sea. Bueno, el pilotaje es para eso, es para calibrar, entender qué cosas se podrían modificar, por ejemplo, de futuras solicitudes de información para ir subiendo esos indicadores, siempre pensando en ir mejorando. Respecto a la respuesta del sector privado, nosotros apostamos a que algunas de las propuestas que van a este concurso lleguen con BIM. Tenemos información de primera mano de que ya hay equipos, más de uno, de las inmobiliarias que está derechamente trabajando para presentar con BIM. O sea,
quizá me estoy adelantando un poco, pero tenemos mucha confianza de que van a llegar algunas de las propuestas con BIM, y eso nos va a permitir hacer la medición. Ahora, imagínense en el caso hipotético de que no llegara ninguna con BIM, eso igual es un insumo para tu implementación, porque tendrías que investigar cuál fue el motivo, ¿ya? Pudo haber sido un tema de costo, pudo haber sido un tema de falta de madurez. Nosotros sabemos en todo caso que cerca de un 30% de las inmobiliarias que trabajan en el DS19 ya usan BIM. ¿Ya? Eso ya lo sabíamos de antes porque hemos estado haciendo algunas encuestas y estuvimos tanteando un poco el terreno. Y de hecho algunas incluso han hecho proyectos para el DS19 con BIM, no con la estandarización que estamos viendo ahora, pero de forma independiente. Hace 1 o 2 años atrás hay un par de casos en el sur de Chile donde las inmobiliarias ya están usando BIM, quizás no de forma estandarizada, pero ya lo estaban usando. Muchas gracias. Otra pregunta que nos dicen, si pudiera contar algo de la experiencia con los pilotos de 6 y 9, ¿en qué estado de avance están? ¿Hay beneficios medibles del uso de BIM? Bueno, tiene que ver con la pregunta anterior, ¿ya? Eso lo vamos a determinar cuando nos lleguen las propuestas. Llegan a fines de octubre las de Ciudad Parque Bicentenario y posteriormente van a llegar las de Villa Panamericana. Y bueno, creo que ya Sí. las, Por ya lo acá habíamos también comentado. nos Sí. preguntan, Ahora, mediante dime. Facebook, ¿la tecnología BIM se aplica a la construcción? ¿Es aplicable a la ingeniería o maquinarias como grúas, torres? Bueno, efectivamente, la metodología BIM está enfocada a lo que podríamos llamar los activos, ¿cierto?, de una organización. Y esos activos son activos fijos, en algunos casos también son activos que no son tan fijos, ¿ya? En ese sentido hay una línea muy fina que separa lo que es infraestructura, lo que podríamos denominar el edificio, ¿ya?, con lo que es el contenido del edificio y los equipos y las distintas instalaciones que tienen. Es difícil a veces diferenciar qué es lo que es edificio y qué es lo que es instalaciones. En algunos casos es la misma cosa. Por lo tanto, efectivamente, el uso de BIM no es solo para la parte de la edificación, ¿ya? Es también para el contenido de ese activo, eh, y también algunos activos fijos pero que se mueven, como por ejemplo una grúa. En ese sentido es un activo que se utiliza en la fase de construcción, y como mencionamos, la metodología BIM es aplicable a todo el ciclo de vida, ya sea la fase de desarrollo de los proyectos, que es diseño y construcción, como la fase operacional, ¿ya? Un uso muy importante en el mundo desarrollado y que está recién entrando a Chile, el caso, por ejemplo, emblemático que tenemos en el aeropuerto de Santiago, es el uso de BIM para la fase operacional, para la gestión de activos, ¿ya? Para el mantenimiento preventivo, para el mantenimiento reactivo, para todo lo que tiene que ver con lo que se denomina Facilities Management, ¿cierto? Que es, en el fondo, la gestión de los activos, todo lo que se refiere a cuando el edificio entra en uso, tanto el edificio como el contenido y las actividades que se desarrollan. Ahí el BIM tiene mucho que aportar, a pesar de que es algo que, al menos en Chile, está recién iniciándose como disciplina o como especialidad. Muchísimas gracias. Por acá nos preguntan, los proyectos de infraestructura industrial llevan ya un tiempo de desarrollo. ¿Cómo se espera resolver los problemas en los periodos de ejecución, ya que hasta ahora la disminución de tiempos no ha sido posible resolverlo con metodología BIM? Bueno, eso tiene que ver con de qué estamos hablando en particular, ¿ya? Yo no puedo decir que todas las implementaciones de BIM han sido exitosas porque sería algo que no tiene sentido decirlo, ¿ya? Lo que hemos estado explicando es que es menos riesgoso hacer implementación BIM con estandarización, ¿ya? Eso no quiere decir que no se pueda hacer estandarización BIM de estilo libre, por decirlo así, ¿ya? Lo puedes hacer. De hecho, la gráfica que mostramos anteriormente, la mitad de los que usan BIM en Chile al menos no usan ningún tipo de estándar. Otra cosa es que tú puedas obtener los beneficios y el valor agregado de BIM en tu proceso, ¿ya? En ese sentido, los beneficios
se puede entender desde el punto de vista de los beneficios para los distintos actores, en qué se beneficia el mandante, en qué se puede beneficiar un arquitecto, en qué se puede beneficiar un ingeniero, en qué se puede beneficiar un facilities manager, en qué se puede beneficiar un usuario final, ¿ya? Ahí va a haber distintas formas de medirlo probablemente. Lo importante es que el inicio del requerimiento BIM lo hace lo que en el estándar internacional se llama el appointing party, es decir, el que contrata, el solicitante. Alguien lo pide, alguien tiene que saber para qué BIM puede ser útil en un proceso de desarrollo y operación de edificios. En este caso preguntaban por una planta industrial o la parte más de ingeniería, es exactamente lo mismo. ¿Por qué menciono que eso es importante? Porque si nadie lo pidió y se genera espontáneamente porque algunos actores saben, creen que pueden hacerlo, dos cosas van a pasar. No está relacionado a los objetivos iniciales de utilización de BIM, porque nadie lo solicitó, sino que se dio de forma, digamos, espontánea. Y en segundo lugar, es poco probable que vayan a medir o saber medir, porque no van a tener una línea base con la cual comparar, ¿ya? Entonces, hay cosas, aparte de la estandarización, hay muchas más cosas que son importantes al momento de implementar BIM. Una de ellas es que tienes que medir, ¿ya? Y para poder medir tienes que tener una línea base. Ahora, la medición, ¿qué es lo que voy a medir? Estamos hablando de gestión de la información, ¿ya? Son cosas relacionadas a eso, que tienen impacto en otro tipo de indicadores más genéricos, como son la reducción de plazo, la reducción de costos y el aumento de la calidad, ¿ya? Ahora, lo importante es que es difícil generar líneas base de medición. Hay muchas empresas, de hecho, que no lo hacen, no miden, ¿ya? Entonces, muchas veces, al no tener un indicador que está relacionado a la gestión de la información, es difícil discriminar si BIM tuvo influencia o no en un resultado de un indicador, ¿ya? Si el proyecto se te atrasó, a menos que hayas hecho el análisis previo, es muy difícil trazar si ese atraso, trazar con Z, trazar, ¿ya? Que ese atraso esté relacionado con la implementación o no de BIM, ¿ya? Por eso lo que nosotros estamos haciendo en el Ministerio de Vivienda es que vamos a llegar eventualmente a tener indicadores de reducción de costos, reducción de plazos, porque eso es lo que todo el mundo quiere ver, el aumento de la productividad. Pero la forma en que tú puedes atribuir esos impactos en esos indicadores a BIM es que tienes que medir cómo mejoró, empeoró o se igualó la gestión de la información. Entonces para poder medir correctamente los beneficios de BIM, tienes que, en primer lugar, conectarlo a los objetivos iniciales del solicitante, y en segundo lugar, tienes que utilizar indicadores que tengan que ver con la gestión de información. Esa es la única forma de poder atribuirle al BIM un beneficio. Y no todo el mundo lo está haciendo de esa forma al momento de medir. Entonces, a veces se implementa BIM, y si no se tiene cuidado en tener indicadores de gestión de información, si es que no resulta y el proyecto no se reduce su plazo, van a decir BIM no funciona. Pero no han entendido exactamente de dónde proviene esa no reducción de plazo. ¿Es atribuible a BIM? La única forma de saber eso es utilizar indicadores de gestión de la información. Muchas gracias. Y vamos, bueno, con la última pregunta que dice, actualmente, ¿qué expectativas hay con el requerimiento de entregables en formato IFS? O sea, sí, IFC, perdón. IFC, sí. O sea, más que expectativas, es una realidad. Nosotros estamos solicitando los entregables en formato de IFC. Esa es la forma en que los revisores de los servicios van a acceder a la información. Ahora, no necesariamente todos necesitan ver un IFC en términos de su geometría, ¿ya? Hay revisiones que nuestros funcionarios pueden hacer a través de planillas. Y lo interesante de la utilización de estándares interoperables es que eso es realizable. Tú lo que estás
recibiendo de parte de los proveedores es una base de datos, básicamente. Lo que pasa es que tiene la suficiente estructuración para acceder a ella a través de distintos medios. Quizás a algunos funcionarios les va a ser útil abrir el modelo y navegar por él, aparte de consultar los datos, pero puede ser que a otros funcionarios sencillamente les interese ver, entre comillas, el modelo en una planilla Excel o en un Power BI. ¿Te fijas? Son todas cosas muy potentes y estamos trabajando junto con Plan BIM con eso, entendiendo toda la flexibilidad tecnológica que puede llegar a tener el recibir bases de datos estructuradas para cumplir los objetivos de la organización, ¿ya? En ese sentido, nuestra implementación es absolutamente orientada al Open BIM. Igual se están pidiendo los archivos, los modelos en formato nativo, ¿ya? Eso igual se va a recibir. Pero bueno, daría como tema para otra reunión, pero a una organización como la nuestra, el tener que lidiar con archivos nativos representa un desafío bastante grande, porque nosotros no podemos obligar a que usen una sola marca de software los proveedores. Por lo tanto, si trabajáramos solo con archivos nativos, nos podrían pasar varias cosas hipotéticas, pero que son bastante reales, que por ejemplo algunas marcas desaparezcan, o que los precios de la licencia sean inalcanzables para nosotros, o que haya un cambio de versionado justo en un momento crítico para la organización. Bueno, todos esos riesgos reales se despejan un poco, se bajan al utilizar estándares abiertos, porque nos permite acceder a la información de la forma que nosotros queramos, independiente del software que ha utilizado el proveedor. Así que nuestra implementación se basa absolutamente en esos principios. No lo podríamos hacer de otra forma. Muchísimas gracias, Yerko. Bueno, acá nos dicen excelente charla, muy buena la respuesta, muchas gracias, excelente conversatorio. Y bueno, también le damos las gracias a todos los participantes que estuvieron súper atentos el día de hoy. No sé si quieres dar algunas últimas palabras antes de dar el cierre del conversatorio del día de hoy. No, darle las gracias a todos. Estoy bastante agradecido de que se hayan quedado hasta el final. Como lo mencioné al inicio, uno tiene el miedo siempre de que poner estándares en el título como que puede espantar a la audiencia, ¿no? Pero me alegro que haya sido interesante. Bueno, yo creo que no es ninguna sorpresa para ustedes de que yo soy fan de los estándares, pero es porque yo creo que tiene mucho que ver con esta experiencia que tuve, que, bueno, podría ser en Inglaterra o en cualquier lugar, que usen estándares, ¿ya? Yo vivencié o viví los beneficios en mi calidad de desarrollo profesional de trabajar sobre una base en que no tenía que estar inventando todo desde cero. Yo creo que eso, que suena para mí suena tan simple, tan lógico, ha costado que penetre como idea en muchos ambientes, ¿ya? De desarrollo profesional. Es algo que en Latinoamérica, no solo en Chile, en Latinoamérica tenemos que acostumbrarnos a hacer, y por una razón muy simple. Si ustedes me dijeran que el sector construcción es el puntero en el mundo en términos de transformación digital y productividad, yo diría, bueno, en realidad estoy perdiendo el tiempo, porque no hay nada que mejorar, lo estamos haciendo demasiado bien. Pero la realidad es absolutamente lo opuesto, ¿ya? El sector construcción es de los más atrasados en transformación digital, junto con el comercio minorista y la agricultura, entiendo. Y tenemos un tremendo problema de productividad, bueno, al menos aquí en Chile, una brecha de productividad gigantesca que nos tiene estancados. Porque a pesar de que creo que pueden estar de acuerdo conmigo en los beneficios que tiene tanto el BIM como la estandarización, hay gente que no lo encuentra una buena idea. ¿Ya? Entonces, tenemos que vivir con eso, ¿ya? Pero bueno, espero que ninguno de ustedes forme parte de ese grupo, sino que ayuden, impulsen, donde sea que estén, en su universidad, en su trabajo, en Chile, fuera de Chile, donde sea que nos estén viendo,
necesitamos aunar fuerzas porque esto es algo importante, y no es importante porque esté de moda o porque sea cool, ¿cierto?, estar en la última moda de la tecnología, sino que al contrario, es algo que tiene que ver mucho con nuestro desarrollo como personas, ¿ya? De personas y profesionales que queremos hacer una contribución a la sociedad. Bueno, aquí tienes una súper buena forma de que tu contribución no sea solo tú, sino que sea un esfuerzo consensuado, ¿cierto? Y estandarizado. Así que muchas gracias por la asistencia, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Ojo con el magíster de la unidad, creo que tiene un foco importante en la estandarización. Como les comenté, muchos de los profesores que participaron del estándar también o han hecho clases en el magíster o están haciendo clases en el magíster. Un saludo si es que está alguno de ellos escuchando, y nada, simplemente dejarlos invitados a sumarse, y cuando vean opciones y alternativas de formación de BIM, capital humano, ojo con la estandarización, ¿ya? Fíjense de que esa estandarización esté presente. Eso es algo absolutamente esencial, es uno de los 4 pilares que tiene esta metodología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yerko. Te damos las gracias. Bueno, también acá nos agradecen la charla. También nos vuelven a comentar, excelente conversatorio. Te volvemos a dar las gracias a ti y a todos los asistentes, todos los que participaron, hicieron sus consultas. Bueno, y dejarles también comentado que este conversatorio quedó grabado en nuestro Facebook, por tanto lo pueden volver a reproducir si les quedó alguna duda o lo quieren ver nuevamente, y que posteriormente también se va a subir en nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar. Además, comentarles que seguimos teniendo muchos conversatorios interesantes que pueden seguir viendo, y pueden descargarlos en nuestra página web. Ahí podrán ver todas las fechas que quedan todavía y los demás conversatorios y temas que pueden ir viendo. Le damos las gracias nuevamente a Yerko, a todos los asistentes, y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.